La localidad de Illén de la Encina se asienta desde tiempo inmemorial en el centro de la Sierra de Guadalajara, a la vera del río Bornova y vigilada por el Pico Alto Rey, en un terreno duro y abrupto que, sin embargo, escondía en su seno una insospechada riqueza. Al menos así lo supo ver el topógrafo y aficionado a la geología Esteban Górriz, cuando en 1840, realizando mediciones en los montes de la localidad, identificó una serie de minerales asociados a la plata y llegó incluso a descubrir el filón que atraviesa el subsuelo de la localidad. Aquí empezaron con Pedro Esteban Górriz, que fue el descubridor, que era vasco y era agrimensor y era una persona que le gustaba mucho la geología, y en una zona que está justo al lado de la mina de Santa Catalina y de Santa Cecilia había una piedra blanca, un canto, lo que llamaban el canto blanco, y él sabía que ese tipo de minerales van asociados a la plata. Y bueno, este hombre tuvo una vida también muy azarosa, estuvo en la cárcel en Valladolid y cuando salió, después de estar en la cárcel, se vino directamente aquí a encontrar financiación para abrir la mina. A partir de ese momento, la historia de Illén de la Encina y todo su entorno comenzaría a discurrir paralela a la de la extracción de la plata. Los primeros digamos, trabajadores que llegaron aquí fueron efectivamente los de los pueblos de alrededor, Congostrina, Villares, Zarzuela, Bustares, Robledo, y luego siguieron necesitando más gente. Vienen todos los que están en el término de Atienza, Miedes, hasta la zona de Sigüenza, y después pues llegaron gente de muchísimos sitios. En la Sierra de Guadalajara se había desencadenado una auténtica fiebre de la plata que trajo prosperidad y una enorme cantidad de población. Pues ha sido en la primera etapa, de 1844 a 1860-65, según los censos que había entonces, que el de 1857 y el de 1860, se llegó a censar una población de 4.800, 4.000 y pico. Toda la zona se vio afectada por este fenómeno y toda la zona cambió. La media que tenían, estábamos todos en torno a unos 200 habitantes antes del descubrimiento de las minas, y todos los pueblos de la zona pasaron a 600, 700, 800. La noticia se fue expandiendo hasta el punto de atraer capital tanto español como extranjero. Vino un banquero Bontus, un francés, que también estuvo mucho tiempo intentando conseguir, invirtió aquí todo el dinero que tenía, y al final es cuando ya estaba a punto de tirar la toalla porque no encontraba el filón rico, el día de San Sebastián lo encontró. Y luego los ingleses han estado en la constante, estuvieron en la primera etapa de 1844 hasta 1874-75. Más de 300 pozos se abrieron en la zona y la minería de la plata se convirtió en la principal fuente de ingresos de esta comarca. La mina de la Tempestad, la mina La Perla, Santa Catalina, la Cubana, la Suerte, la Mala Noche, que están un poquito más lejos, esos pertenecen a otra orientación, pero en general los que han tenido más beneficios han sido los de la dirección noreste-sureste, que es lo que se llama el filón rico y que atraviesa todo el pueblo. Las minas de plata de Illén de la Encina se estuvieron explotando principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Con posterioridad, en la década de los años 40 del pasado siglo, se reabrió la mina Santa Teresa en un intento de retomar la actividad minera. Los resultados no fueron los esperados, pero aún hoy en día se pueden visitar los restos de la que sería una de las últimas minas de plata de Illén de la Encina. La mina de Santa Teresa, en la que estamos ahora, es la mina que mejor conservada ha quedado después de que se terminasen de explotar las minas en Illén de la Encina. Antiguamente, al principio se llamaba Santa Cecilia II, y su trayectoria ha sido desde el comienzo de la explotación hacia 1844-45 hasta, con distintos intervalos, hasta 1950. Es la única mina que estuvo abierta durante los años de 1940 a 1950 y es de la que más recuerdos tienen toda la gente que ha vivido en el pueblo. Esta mina es bastante amplia,
Y entonces tienen esta parte de vuestra izquierda, se encuentran el botiquín, se encuentran donde estaban los almacenes generales, donde estaba la administración y la cantina. Al fondo podéis ver dos edificios para la transformación de la energía eléctrica que se subía del río Bornova. Y luego hay unas piscinas donde se trataba el mineral para conseguir la plata. Aquí es donde primeramente Menéndez Ormaza, que fue uno de los ingenieros que estuvo en los años 20, en 1920, creó un nuevo método de extracción de plata, que es el método por flotación. En esta zona, en este edificio, lo que se encontraba era el castillete, las poleas que bajaban al pozo que se encuentra ahí, que es el pozo de San José. Entonces, de esta manera subían y bajaban las jaulas. Existe otro pozo como a unos 200 metros en esta dirección, en dirección suroeste, y en ese pozo lo que se hacía simplemente servía de ventilación. Este es el pozo de San José, que es el que corresponde a la mina de la Teresa, junto con el de la Nochebuena, que es el pozo auxiliar. La minería de la plata trajo a Allende la Encina una gran cantidad de puestos de trabajo tanto directos como indirectos, dada la gran cantidad de oficios parejos a la extracción del mineral que las explotaciones generaban. Pero las características del filón rico de Allende la Encina marcaban una estabilidad o inestabilidad laboral que solía estar supeditada a la producción. Y lo que sí que le pasa a la población de Allende la Encina durante la época de las minas es que tiene muchísimos altibajos, porque el filón está fracturado, y al estar fracturado lo que hace es que tú encuentras el filón, tienes mucha producción durante 5, 6, 7, 8 años, pierdes el filón porque hay una falla y no tienes producción, no hay nada que hacer, y entonces lo que hace es que la gente se tiene que ir. Al cabo de 5, 6, 7 años se vuelve otra vez a abrir una mina, se encuentra en una galería otra vez el filón rico, otra vez vuelve a necesitar población. La última explotación minera de Allende la Encina cerró sus puertas en la década de los años 80 del pasado siglo, sin que hasta el momento ninguna empresa haya mostrado el suficiente interés en el subsuelo de la zona como para volver a invertir allí. No obstante, en aquella localidad son muy conscientes de la importancia que ha tenido la extracción de la plata para la comarca, y eso es lo que han querido mostrar en el Museo de la Plata de Allende la Encina. Allí el geólogo Óscar de Francisco explica aspectos muy interesantes tanto de la geomorfología de esta parte de la Sierra de Guadalajara como de la extracción de la plata que allí se realizaba. Del sistema central. Ya la zona de Atienza, Sigüenza ya pertenecen a otro mundo completamente distinto desde un punto de vista geológico, aquello es la cordillera ibérica. Allí lo que tenemos fundamentalmente son materiales sedimentarios, incluso más suelos que rocas, por eso los cerros son muy redondeados, muy erosionados. En cambio aquí lo que tenemos fundamentalmente es roca y este tipo de roca, que es la roca metamórfica. Sí, la visita consta básicamente de dos partes. En la primera, durante un cuarto de hora, emitimos este vídeo. Este vídeo es un vídeo que fue rodado en 1984 y nos hemos forzado a tenerlo que restaurar. De hecho, no se oía nada y se veía muy mal, pero consideramos que es el vídeo más didáctico que tenemos. Tenemos numerosos vídeos, pero este es el más completito y habla de toda la historia de la minería, desde que Pedro Esteban Górriz descubrió el filón en 1844 hasta el declive definitivo que fue tras la Primera Guerra Mundial. Después, cuando acabamos de enseñar el vídeo, acompaño a los turistas en el piso de arriba, donde tenemos varias vitrinas y paneles, y hacemos una explicación más exhaustiva de cada aspecto de la minería, su geología y todos los procesos de beneficio de la plata, y las ruinas que quedan y las rutas que se pueden hacer. En realidad la plata aparece en diversos minerales de color negruzco. Igual que nuestras piezas de orfebrería se ennegrecen, es por una reacción de sulfuración, es decir, en la atmósfera hay azufre en forma de sulfuro de hidrógeno, pues también ocurre con este tipo de minerales. No es un gran filón, sino es un sistema de filones cuyo grosor pues variaba, pero el máximo son unos 30 centímetros. Y bueno, aquí vemos la estructura de una mina del distrito. Aquí no se accede a una mina a través de un túnel, una bocamina en un talud, de forma horizontal, sino que a través de pozos verticales. Y a diferentes profundidades pues vemos los pisos de galerías. La mina que tiene más profundidad es justamente la Catalina, tiene unos 700 metros y se construyeron 18 pisos.
La minería de la plata en Illén de la Encina no consistía en extraer plata pura de las entrañas de la tierra. Para la consecución del producto final se seguía un complicado proceso que también se explica en el museo. El primer paso que se hacía siempre era la monda. Normalmente los niños y las mujeres que trabajaban en la bocamina pues hacían una primera selección. Allá donde veían mucho mineral negruzco, pues eso para la fábrica. Después de hacer la monda, si se utilizaba el proceso de amalgamación, que es el que se utilizó durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX, pues lo que se hacía era una molienda. Cuando ya estaba molido el material se mezclaba con sal, que procedía de nuestras propias salinas, las salinas de Imol, en el valle del río Salado, y después se mezclaba con mercurio procedente de las minas de Almadén. Después se hacía una especie de pelota o pella, eso se horneaba, volatilizaban los residuos, pues sobre todo el material sobrante, y te quedaba el mineral líquido, mineral metálico líquido, que se ponía en aquellos moldes y así se creaban los lingotes. Eso en el proceso de amalgamación. A principios del siglo XX, concretamente en La Teresa, empiezan a probar, como prueba piloto, el proceso de flotación. De hecho, hay unas piscinas en las cuales se producía este proceso. Básicamente, el proceso de flotación es un proceso físico-químico en el cual lo que se hacía después de moler el material, se metía en las piscinas, se añadían unos reactivos, de forma que se creaban unas burbujas y esas burbujas por capilaridad conseguía atrapar los átomos de mineral metálico, los metales. No solo hubo en el entorno de Illén de la Encina minas de plata, sino que incluso se instaló lo que se denominaba una fábrica de beneficio o factoría dedicada a pasar la plata de la piedra al lingote. La Constante, que así se llamaba, estaba instalada a orillas del río Bornova y fue un establecimiento industrial de lo más curioso. Los ingleses se enteraron de que aquí se había descubierto un yacimiento de plata y enseguida viajaron a Londres a crear una sociedad, la Bella Raquel. O sea, buscar accionistas, y en pocos meses vinieron aquí y la montaron. Concretamente esta fábrica y el poblado de al lado estaba en el término municipal de Gascuña de Bornova, a orillas del río, aprovechando el salto hidráulico. La curiosidad de esta fábrica es que justo al lado de la fábrica pues creció un auténtico pueblo inglés que llegó a tener unos 500 habitantes, que en la época era una barbaridad, y tenían pues su pastor anglicano, sus escuelas inglesas, sus casinos, sus teatros, vaya, una pequeña ciudad inglesa en medio de la nada. Duraron poco tiempo, estuvieron entre 1845 y 1876, justamente ese año ya lo abandonaron todo porque había empezado la época de decadencia, vaya, que se volvieron a Londres y sin saber una sola palabra en castellano. Se encargaban de transformar todo el mineral que salía de las minas en plata. O sea, aprovechaban un pequeño desnivel que hay en una zona que se llama Los Ratones, en el término de Gascuña, y entonces lo que hacían era, bajaban el mineral desde aquí, ellos allí lo procesaban, y al final, pues lo que se llevaba a Madrid, a la Casa de la Moneda, pues podía ser 10, 20 lingotes de plata, lo que sacaran todas las semanas, y todas las semanas iban y volvían. Uno de los grandes riesgos es que en aquella época, a diferencia de lo que muestra esa maqueta, no bajaban ni subían mediante jaulas o ascensores, sino por escalas de mano, entonces el riesgo de caída a distinto nivel pues era muy grande. Aparte también algunas de las galerías pues podían derrumbarse, sobre todo cuando se utilizaban los barrenos, y también hay que tener en cuenta que se entibaba con madera y se utilizaba el candil, y de hecho pues hubo varios incendios, de ellos el incendio de la Perla. No sabemos si es el accidente más importante, pero al menos el que está mejor documentado. La siniestralidad aquí en las minas han sido en total, en el periodo de 1844 a 1916, son 164, 165 personas fallecidas, con un accidente muy grave en la Perla por un incendio de varias galerías, que se cobró la vida de 13 personas, y luego hubo uno por una inundación de una tormenta, que fueron 4 o 5, y los demás son todos accidentes aislados de 2, como mucho 3 personas. Lo más habitual era derrumbamientos de piedra, caídas de piedra, barrenos que se explotaban mal y les pillaban a los obreros trabajando. Esos han sido los mayores.
El de La Perla tuvo una gran repercusión porque murió también el ingeniero que estaba al cargo de la mina en ese momento, que se apellidaba Santa María, y entonces la revista minera organizó una colecta, igual que el periódico El Cascabel y distintas asociaciones. La revista minera consiguió una recaudación muy importante que repartió entre los damnificados. Las minas de Allende la Encina, sin lugar a duda, cambiaron radicalmente la forma de vida de las gentes de la comarca durante décadas y dejaron el recuerdo de un pasado industrial que aún hoy en día recuerdan algunos habitantes de la zona. Así vestían como viste este maniquí los domingos. Normalmente no iban así, cuando se metían en la mina, de hecho iban en calzones, porque a cierta profundidad hace mucho calor. O sea, para que nos hagamos una idea, en la corteza terrestre cada 100 metros de profundidad aumenta la temperatura 1 grado. La infraestructura de ocio principal estaba en el pueblo, que es donde más había tiendas, había comercios, estaba la farmacia, panaderías, residía el médico, los ingenieros, porque si habéis visto la orografía del pueblo también cambia la topografía del pueblo. Al principio son casas muy pequeñas, de pizarra, con pocos huecos al exterior, y según van llegando gente, digamos que de ingenieros y gente para administrar las minas, el pueblo se extiende, se hace más grande y tiene un urbanismo completamente diferente. La plaza grande, que tiene 2 o 3 plazas muy grandes, el ayuntamiento, una iglesia nueva y unas casas nuevas, casas incluso de 2 o 3 alturas, con muchas ventanas, con otro tipo de habitabilidad. Bueno, comunicaciones no son muy buenas, porque de hecho la carretera de aquí a Jadraque no se terminó de hacer hasta incluso después de cerrarse las minas, que fue cuando aquí ya no había producción y había, digamos, una presión social importante porque la gente no tenía trabajo. El conde de Romanones, digamos que permitió o fomentó que se terminase la carretera de Jadraque a las minas para absorber el excedente de población que había en las minas. De hecho, también se estuvo intentando que el tren no pasara de Jadraque, pasara por aquí y por Atienza, en vez de seguir el camino hacia arriba que tiene actualmente, que pasara por esta ruta, que beneficiaría tanto al pueblo de Allende la Encina para la salida de La Plata, como para la llegada de carbón, para que se moviera la maquinaria, como para Atienza y toda la zona de las minas de Sal de Imón, etcétera, etcétera. De pinche cuando salí del cole. Aquí estuve de pinche poco tiempo, donde he estado en la Teresa. 2 años y medio estuve allí, hasta los 16, casi 17, y ya se paró. Pues sería en el 49, 50. Pues fíjese, aquello era, habría allí a lo mejor, bueno, había 2 o 3 relevos, pero sí habría 60 obreros, más o menos, con todos, oficinistas. Estaban los herreros, estaba un carpintero, estaban el oficinista, el capataz y otro que hacía de electricista, que vivía allí el Marianejo, el señor Mariano, y yo. ¿Cómo era entonces Allende la Encina? Pues como es hoy, pero de personal, pues un montón más. Ahora somos, conté yo el otro día, de invierno 52. Había comercio también de ultramarinos, ahora lo que hay, farmacia, también sigue hoy, el médico, el centro médico, se sujeta mucho, el pueblo aguanta.